por las dudas que miren. Ahí va a haber que revisar el for, capaz que está linkeado a un GoTo que no es. Espera, el de la plataforma es correcto. O sea, yo entro desde ahí siempre, más allá de que lo tengo en mi calendario. Sí, bueno, en la plataforma entré acá justo, o sea, estoy bien. Ah, ok. Entonces, Así que sí. ese sí. Ustedes tienen otro, que es el del PDF. El del Padlet, en el Padlet está, y en el... Espérame. Ese Padlet yo no lo tengo, por ejemplo. Es algo de ustedes. No el que tenemos en la plataforma, otro. No, perdón, no ese. En la cartelera, sí, la cartelera que subieron al Padlet está escrito, como lo puso Pablo recién, con HUT o algo por el estilo. Ese es el link, pero lo que dice termina en QRR. El texto que aparece es QRR. El texto es correcto, pero el link es incorrecto. Ah, ok. Está copiado en la dirección, pero no está como un link. El link es otro. Sí, exactamente eso como dijo Hilda. Yo quise entrar de ahí, no podía entrar. Bien. Ahora yo le avisé a Jessica, que es la secretaria, para que ella revise todos los links, para que sean los mismos. Así no tenemos problema. Bien. Alguno entonces entrará después porque están esperando en la otra sala. ¿Cómo les fue con el intento de resolución de las funciones de caracteres? No, bueno. Yo, a los que subieron, no llegué al de Hilda, pero fui como tratando de contestar algunas cuestiones. Pero hoy los voy a escuchar a ustedes y en la plataforma, si ustedes ahora mientras que estamos acá van mirando, en la plataforma van a ver algunas resoluciones de sus compañeros, ¿sí? Y compañeras que fueron resolviendo de distintas maneras para poder llegar al objetivo, que era hacer que una función reciba dos cadenas y devuelva y después poder evaluar si eran iguales o no. Los que dicen no fue, es que de dónde. ¿Cuál? Exacto. Exacto, porque soy muy malvada. Porque en realidad el STR-SMP hace eso. Lo mismo que yo les pedí en el enunciado es lo que hace esa función, que es una función de C, que... Ah, ok. Sí. No importa. Ok. Ok. Yo lo miré y igual fue hace un ratito que se los respondí, ¿sí? Hice algunas modificaciones en el código, en realidad no muchas, ¿sí? Sino que tenían que ver con algunas particulares, por eso le salía error, porque yo lo corrí, lo miré bastante, hasta que encontré cuál era la dificultad. Y yo les puse el código para que ustedes puedan llamar al string compare desde una función. Se los dejé Manu en el chat. ¿Sí? Para que quede ahí. Después lo miran y en todo caso me escriben o nos vamos, mismo en el chat. La idea de ese chat es que sea eso, ¿sí? Que podamos ir viendo las consultas, las preguntas y esas cuestiones, o cómo lo fue resolviendo cada uno, o si alguien puso
Cari puso, bueno, yo lo hice y yo le encontré ahí una cosita. No sé si Cari, si viste lo que puse. Sí, estaba mirando. Ok. Miren tranquilos, pero la idea es que hagamos el intercambio ahí. ¿Sí? Vieron que dice responder y uno responde y van apareciendo las intervenciones que vamos haciendo todos. ¿Sí? Sergio, a ver. Sí. Sí. Si yo comparto la pantalla, ¿te animás a contarles a tus compañeros? Y después, Hilda, ahí, para que vayamos viendo un poco las resoluciones de todos. Dale. O vos tenés para compartir, si no yo comparto. ¿Y cuál fue tu lógica? Más allá de la sintaxis en sí, o sea, vos, ¿cómo lo pensaste? Dale, a ver, espérame que... creo que lo tengo abierto. Si no, yo lo tengo a mano, pero... Sí. Un segundo. Sí. No lo tengo abierto. No, pasa que lo tengo con el visual y no te deja compartir solamente el visual, ¿no? No sé si te aparecen las ventanas, si no yo comparto acá. Dale. Comparto desde la plataforma, porque Dale. está abierto, pero no sé si es ese. Vamos ahí. Ay, qué idioma. Bueno, este es el momento en que mi computadora tarda un ratito, ¿no? En poder compartir y esas cosas, así que tengan paciencia. Aprovecho para que les subí un link ahí en el chat, que es del Campus Party, que son expertos en programación que van a dar charlas específicas sobre temas. Bueno, el que le interesa, son gratis, me parece. Buenísimo. Ahí lo abrí, si querés. Bueno, dale. Y- Que pongo acá cancelar. Bueno, a ver si vos compartís. creo que está acá. Este. Ahí se ve. Sí. Ahí está. Hago el paso por paso, como... Sí, dale. Todo como vos lo pensaste para llegar a resolverlo. Bueno, primero lo que había pensado era hacer la comparación de longitudes y descifrar si es o no, si es diferente, ya descartarlo. Pero después lo que pensé es hacerlo todo junto, o sea, hacer la longitud y además comparar las letras, pero no con la longitud en sí. ¿Por qué? A ver, yo lo que hago acá es primero declaro la función que voy a utilizar, string 1, string 2. Lo que va a hacer, bueno, es toma el string, lo guarda en la variable, el string 2 también, y acá lo que hago es ver a ver si existe o no. O sea, no lo comparo nada porque ya si me da 0 es un false, digamos, entonces no lo igualo. Bueno, ingreso en la función, que es esta, le doy los dos parámetros, string 1, string 2, inicializo una variable que es equal, que en este caso yo la llamé así porque arranca en verdadero, ¿sí? Porque si yo estoy con un montón de eco, no sé si me están escuchando bien. Me parece que es mi micrófono. Ahí está. Inicializo un equal porque yo lo que quiero hacer es que justamente siempre va a ser igual, aunque cuando yo compare me define en ese momento que va a ser diferente. Entonces, a ver si voy a seguir porque después quizás si ahora no me entienden después me van a entender. Pongo un while
lo que voy a hacer con el while es recorrer justamente los dos strings y le pregunto, si en el string 1 con su índice es diferente a barra invertida 0 y el string 2 es diferente a barra invertida 0, entonces que haga el proceso del while. ¿Por qué? Porque si en alguno de estos casos me dice que es igual a barra invertida 0, directamente salgo porque ya está, ya termina todo el string, digamos, o sea, ya llegó a su fin. Acá, en este if, lo que hago justamente es hacer, en vez de hacer el contador del largo del string en sí, directamente le pregunto, o sea, en vez de hacer la otra función, lo hago acá. Entonces le pregunto, si el índice 1, el string 1 con su índice más 1, porque yo lo que quiero saber si el próximo índice es diferente a 0, o sea, es diferente a barra invertida 0, y el string 2 más 1, o sea, el siguiente al último, es igual a ese, lo que me va a decir en esto es que acá hay una diferencia de tamaños. ¿Por qué? Porque en este voy a tener un carácter y en este no. Entonces acá, y después lo hago al revés. ¿Por qué? Porque tengo que saber si pasa de la otra manera. Si en realidad en el string 1 es igual a barra invertida 0, pero el otro string no, tiene un carácter. Entonces acá, si son diferentes los tamaños, directamente lo que hago es hacer equal 0, le doy el negativo de alguna manera y retorno equal. Cuando retorno esto, ya directamente retorna la función y este va a ser el valor que va a tener. Si esto no se da, entonces lo que va a pasar es entrar en el if, en el otro if. Entonces lo que hago es comparar si el string 1 en su índice, el que esté, digamos, o sea, siempre arranca en 0, es diferente a este, al string 2 en su mismo índice, también le voy a retornar 0, porque es false. Entonces retorno de vuelta equal. Si no pasa ninguna de estas dos cosas, bueno, voy sumando el índice para que vaya cambiando de lugar, y si no pasa ninguna de estas dos cosas, entonces va a retornar 1. Por eso siempre yo pongo el 1 como true al principio, digamos, porque tiene que pasar alguna de estas dos cosas para que me dé falso. Entonces retorno equal en caso de que no pase ninguna de estas dos, y acá hago un if de equal, si me da 0, me va a ir al else directamente, y si me da cualquier cosa que no sea 0, va a entrar en el printf de las palabras son iguales. Si no, no son iguales. No sé si se entendió ahí. Preguntas, dudas. ¿Se entendió el primer if que hizo Sergio? ¿Bien? O sea, Yo no entendí. ¿sí? ¿Sí o no? Yo no entendí, pero bueno, yo estoy más abajo, digamos. Yo lo que no entiendo es cuando dice if equal string, si equal string, ¿cuál sería la condición? Porque pones un si y es que eso es una función, sería el equal string, string Claro. 1 y string 2. Esa ya sería la función. Esto es la función. A ver, el if lo que te pregunta en realidad es si es verdadero o falso. El 0 siempre va a tomarse como falso. Y cualquier otro carácter o número o valor se toma como verdadero. Entonces acá yo en vez de compararlo, en vez de hacer así, podría haber hecho esto, por ejemplo. A ver si... Ahí, editar, ¿te deja? creo que ahí... No. A ver. Claro, o sea, igual se me hace que no sé si no lo entiendo, porque supongamos, se supone que las condiciones del if tienen que estar dentro del if, y bueno, el if llamás a una función, y dentro del if ya... ¿o no? Nada que ver. Recuerden que cuando nosotros llamamos a la función, esa función cuando retorna un valor, o sea, toda la función
se convierte en ese valor que retorna. Claro. Entonces, ahí Sergio, en el return, un poquito más abajo, tiene dos valores que retorna, un 1 Bien. o un 0. Entonces, el if Ah, evalúa si una condición es true o false. Si es 0, falso. Si es distinto de 0, es verdadero. Eso, él dice, bueno, también podría haber puesto, si el llamado de función es igual a 0, por ejemplo, eso es falso. Claro. ¿Sí? claro, sí, el if, o sea, el if entre paréntesis están las condiciones. Y en Exacto. caso de que las condiciones se cumplan, se procede a hacer lo que está dentro del if. Lo que pasa es que cuando llama a la función es como que if, entre paréntesis, función, y si función, ¿qué sería? Si funciona, en realidad lo que hace es ejecutar la función esta. Ejecuta esto. Cuando Sea se, que sea 0 o sea 1. Porque, cuando se porque vos ejecuta, decís, me devuelve un valor. ¿Sí? 0 o 1. claro, Cualquiera de los dos. Sí. y sea que la función devuelva 0 o 1, vos pones if función. Significa que si la función sea que devuelva 0 o 1, se tiene que ejecutar. Claro. Y nunca llega al else. No. En realidad no importa que, a qué está igualado. ¿Por qué? Porque 0 significa que es falso. Y si es falso, igual va a escribir las palabras son iguales. No. Porque- Porque No. si es falso, el if no entra acá, sino que es falso. Entonces entra en un else. Ah, es como que ya está preprogramado. Es así en para C. que funcione así. En C es así, claro. Claro, Claro, está como. no hace Porque falta es como que no hay igualarla. en sí una condición dentro, ¿no? Es como que si es sí, sucede el if, y si es no, sucede el else. Sí, como siempre, digamos. En realidad no es que necesitas una condición de igualarlo a algo o que sea menor o una cosa así. ¿Por qué? Porque vos en realidad lo que le pedís al if es si es verdadero o falso. ¿Sí? No estás pidiendo si, no sé, si que te diga que es igual a algo o que te diga que es menor o mayor a algo. Le estás preguntando si es verdadero o falso. En este caso, como el 0 se toma como un falso o como un falsi, el if directamente en este caso va a tomarlo como falso al 0. Entonces, como lo toma como falso, directamente entra en el else. Si tuvieses cualquier otro número o valor, lo toma como verdadero, porque existe, el valor existe. El 0 es como si fuese un false o como si no existiera o algo por el estilo. Entonces, acá no entra nunca. Allí ya entendí. Es como que el if es como que espera una respuesta booleana, un 0 o un 1. Claro, sí, exacto. Y Eso- si hubiera una condición ahí que puede pasar en otras situaciones, siempre la respuesta es un booleano. ¿Sí? Claro. O un valor, la ejecución de esa condición siempre devuelve un valor booleano y lo que se fija el if es ese valor para ejecutar. ¿Qué pasa si es verdadero y qué pasa si es falso? Sí, ya entendí el código. Ok. ¿Preguntas? Después ahí compartimos otro. Con respecto a este. Creo que este es el más. Yo particularmente lo tendría que volver a mirar porque la parte esa donde dice sí, string, index más 1 y demás, chino, japonés, mandarín y Recuerden etcétera, más que quieras, así que lo tengo que volver a mirar. a mirar tranquilo. Sí, no, olvídate, no. Así no entiendo nada. Si quieren, se los... Podría tener acá un pizarrón en realidad, tendría que tener yo. Pero, ¿se acuerdan que nosotros tenemos las cadenas que son, a ver, si a mí me sale dibujar acá? Pero, ¿te puedo hacer una consulta ahí, Sergio, Analia? ¿Vieron la sentencia del while? La definición del while. Ahí está, esa. Bueno, recuérdenme un poco, pero ahí supuestamente dice, mientras algo sucede y lo otro sucede, hacemos tal cosa. Es así, ¿no? Sí. Ese de las dos ampersand son el i, ¿no? Sí. Bueno, y ahí estás diciendo que
la primer palabra ya llegó al fin, o sea, ya está en el /0, ¿es así? Mientras Claro. que no, recordá que el signo de mientras que admiración no. igual es el no. ¿sí? Es diferente a esto. Está bien. Exacto. No, está bien, me confundí. Yo pensé que eso lo que decía era que si ya había llegado al fin la primera y había llegado al fin la segunda, y anteriormente nunca habían llegado al fin, entonces comprobabas que ya había llegado al final de las dos palabras, digamos. Pero no, está bien. Es si no llegó al fin. Está bien. ¿Y ahí qué hace en base a eso? Y acá lo que hace es justamente... Ponele que no llegó, todavía no llegó al final de las dos palabras. Bueno, mientras no llega, entra en estos. Chequea primero este if Sí, y después este if. claro. Este if, que es quizás el más rebuscado, lo que hace es, yo estoy parado, por ejemplo, en hola, ¿no? Yo tengo la palabra hola. Sí. Y estoy parado en la letra A, ¿sí? Ujú. Entonces Sí. yo lo que le estoy pidiendo acá es, bueno, tu siguiente índice, quiero saber qué es lo que contiene de alguna manera. O sea, si es diferente a /0. Entonces, si yo A, que es mi última letra, mi siguiente es diferente a /0, no me va a entrar acá. O sea, perdón. Y el otro string, por ejemplo, tengo, no sé, ¿qué puede ser? Hola, holas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo tengo en el primero hola, mi siguiente no va a ser diferente. O sea, estoy parado en este, por ejemplo. Acá. Es que es difícil, a ver si lo... Lo voy a intentar dibujar. Lo voy a intentar dibujar acá en la pizarra. Esperen. Si no, abro el replit y lo escribo ahí. Ok, dale. No, y si no el concepto, no importa la... Mira, a ver si yo puedo... A ver. Porque no me deja editarlo, porque si no lo edito No, ahí. porque tenés un... Porque, digamos, vos estás ahí porque todavía no finalizaron las dos palabras, ¿no es cierto? Es la condición. Claro, yo lo que busco en realidad es preguntarle, a ver... Pero te voy puedo a hacer una consulta. y después lo voy a poner otro. Sí, decime. Vos arriba ponés que si no finalizó la primera palabra y no finalizó la segunda, haga tal cosa. Ajá. Y suponete que ya llegaste a la finalización de la primera. La condición todavía sigue siendo válida porque, o sea, se tienen que dar las dos cosas, ¿no? Para que eso pase. En este sí, pero yo acá, este es un paso previo, digamos. Ah, Porque yo le estoy diciendo que en el índice +1, ¿sí? Yo le pregunto, bueno, en la palabra que vos tenés, tu índice +1, ¿es diferente a /0? Quiere decir, ya termina, o sea, estás parado en el final. Sí, la letra que le sigue a la que está ahora ya Claro. es /0. Porque Sergio que dice, ¿para qué quiero? Recuerden que cada vez que hay un return, la función devuelve al main y no se sigue ejecutando. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si yo estoy parado en la A de hola y después no hay nada y en la otra hay algo más, evidentemente son distintas. O sea, si una es más larga que la otra, si una ya terminó y la otra tiene más caracteres, evidentemente ya son distintas. ¿Para qué voy a seguir comparando? Si no hay nada más que comparar, porque una terminó y la otra sigue. Así ¿Y dónde lo hace eso? Acá. Esa es esa condición de if. Claro, porque acá yo lo que hago es, bueno, en el siguiente índice, si es distinto o sea, si ya terminaste, perdón, si no terminaste en esto, quiere decir, o sea, si es diferente a /0, y en este le pregunto si terminó. Sí. Entonces, si este terminó, pero este no terminó, quiere decir que son diferentes. Sí, ¿y cómo te lleva ahí? ¿Cómo te lleva eso que es diferente? ¿Cuál es el código? Yo lo que le pregunto es, a ver, por ejemplo... Era diferente, suponete. Que sea de hola. ¿Cómo? Con el distinto no es, o sea, donde dice index +1, Claro. ese es el distinto.
Claro, acá lo que yo le pregunto es si acá no terminó, por ejemplo, en el índice +1, porque yo tengo, por ejemplo, acá hola, ¿no? Y yo le estoy preguntando, olas, y estoy parado en la letra A, ¿sí? Entonces, si tu índice +1, o sea, la letra S, Sí. es diferente a barra invertida 0, bueno, entonces sí, esto es verdadero. Y este de acá, por ejemplo, string, por ejemplo, otra palabra, hola, ¿no? En este caso, el índice siguiente, que no es nada justamente, es igual a barra invertida 0, esto es verdadero. Entonces, estos dos son verdaderos. Quiere decir que estas son diferentes los tamaños, porque en uno le pregunto si el siguiente no tiene valor, y acá le pregunto, si el siguiente no tiene valor, y acá le pregunto si el siguiente sí tiene valor. Sí. A ver, armé ahí en el Word una tablita. A ver si vamos a ejecutar el código, ¿sí? Vos que tenés ahí y vamos ejecutando ese código, pero con el ejemplo. Compartir ahora. A ver. Ahí se ve. Bueno. Sí, se ve. Bueno, obvio que no son las olas del mar, ¿no? Puse como olas, como dice la gente. Ahí está. Entonces, bueno, no sé qué. Escribí cualquier cosa. Esta es la variable que él tiene como el índice. Esta es la cadena, ¿sí? Sí. El string 1, el string 1 y el string 2, por ejemplo. Entonces, Sergio lo que hizo, tiene una variable que nos va a dar el subíndice, porque esto al ser un vector, cada uno tiene un subíndice, es una posición. Entonces empieza en 0. Y lo que pregunta el while, pregunta, mientras lo que haya en la posición, este es, ¿no? String y string 1 es, decime cómo se llamaba. String 1 y string 2, sí. Entonces, sí, en string subindex, en la posición 0 la primera vez, hay algo, espera. Hay algo, mientras, ¿no? Haya algo que sea distinto del barra 0, que me indica que finaliza una cadena, empieza a comparar, entra al ciclo y pregunta. Lo que hay en la posición +1, en el index que estaba en 0 +1, ¿sí? ¿Es distinto del final de la cadena? Yo estoy parado en H. Miro la siguiente, ¿es distinto de barra 0? Sí, ¿no? Sí, es distinto. Ok. Lo que estoy en el string 2 es distinto de barra 0 en el index +1. Sí, ¿no? Ahí te pregunta si es igual, me parece, ¿no? O si es distinto. Sí. En el código te preguntaba, la segunda vez te preguntaba si era igual, me parece. Pregunta, si lo que hay es igual a barra 0, porque en realidad lo que está preguntando es si está terminada la cadena. Claro. ¿No? Preguntaba si en el primer preguntaba si en donde estabas +1 Sí, era acá. distinto y al mismo tiempo si en la otra string, en el que estabas +1 era igual. Creo que era eso. Era igual. ¿Esa condición se da para este? ¿Alguno es barra 0? No. No. O sea que toda esa condición que está ahí, ¿qué valor de verdad va a dar? ¿Verdadero o falso? No me acuerdo cómo era. Perdón. Ok. No, voy a cambiar. Los dos te dan falso porque no es ni igual. Uno es verdadero y el otro es falso. Claro. Ahí vamos. Si ninguno de los dos finalizó la palabra y las condiciones son opuestas, uno de los dos es falso y otro es verdadero. Exacto. Y entonces, ¿qué me devuelve todo esto? Pregunto yo.
¿Un true o un false? ¿Y tiene un i o un no? Un no. Un or. Entonces, miren lo que pregunta acá, dice, si lo que está en la posición siguiente, nosotros estamos acá en H, ¿sí? Sí. En H. Dice, Lo que está no. voy a hacer así, ¿no? Ahí voy. Ahí está mejor, ¿no? Vamos a minimizar esto. Bueno, vamos ahí. ¿Sí? Entonces, dice que en string 1, ¿no? Que es la primera, lo que está en la siguiente es distinto de /0 y Sí. se tienen que dar las dos ahí, ¿no? Y lo que está distinto es igual a /0. ¿Cómo lo que está distinto? Y el string 2. Sí. Bueno, sí. Y sería el otro. Estoy parada en H. La siguiente es, claro, el O, sí, el string Sí. O. Este Igual es. lo podría haber preguntado de la misma manera que el 1, que el string 1, se podría. O sea, que sea +1, índice +1 también en la segunda parte, lo podría haber preguntado igual, en vez de que sea igual a. Es que si vos le preguntás si los dos son iguales, ahí no estaría, o sea, no estarías identificando si uno es más largo que el otro. Ok, como que uno que llega al final primero que el otro. Claro, acá lo que querés saber es en realidad si una palabra es más larga que la otra. Ya cuando uno tiene un índice, cuando uno llega a su índice final, pero el otro no, ahí ya son diferentes. Entonces ahí es lo que vos identificás con esto. Bien. Cuando es diferente a su índice final o si es igual a su índice final. Bien, gracias. Es este caso. Bueno, con este. Pregunta, cuando vos ahí en el código te va a tirar que no la respuesta, te va para el falso. Pero la acción esa de ir preguntando, uno la hace en ciclo, ¿no? En todas las letras de la palabra lo va a hacer. Sí. Ah, lo hace automático. Por el while. Claro. Ah, listo. Entonces va a revisar toda la palabra. Cuando revisa toda la palabra, se fija en la última, entonces, para hacer esa comprobación de que una no es distinto y la otra es igual. Claro, se va fijando por cada uno de los índices que entran en realidad. O sea, vos arrancás en el 0, bueno, ya de entrada se empieza a fijar en eso. Listo. Ahora ya entendí, entonces sí, ya entendí por qué. ¿Alguna preguntita? Dale. ¿No hay alguna función que devuelva la posición de un /0 de un string? Sí. ¿Y eso no te da la longitud de la palabra? Claro, Hilda perfectamente por aquí compartió la longitud de la palabra que habíamos hecho el lunes. Por ahí no es más, o sea, por lo menos por lo que decía recién, creo que Ezequiel, acá no tenés que recorrerla la palabra, o sea, acá te da la coordenada, por decirlo de alguna manera, y esa es la longitud. Y sabría hasta dónde tendría que ir, por ejemplo. El tema, hay una cosa en particular que no estoy diciendo si está bien o mal, pero... No. Los algoritmos y la forma de... Sí. Claro, son todos Siempre hay que correctos. mirar el completo. En este caso, porque era una función que solamente tenía que devolver si eran iguales o no. Es como dicen los chicos, Man, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, ya existe en realidad una función que compara, ¿ok?
pero igual nosotros la estamos tratando de escribir para pensarla, para razonarla, para ver realmente qué Claro, pasa claro. con los caracteres. Puede tener otra funcionalidad en otro caso. Exacto. Claro, en este caso además lo que está haciendo el programa es iterarlo una sola vez. En el caso... ¿En cuál? No, en este que estás mostrando ahora no. En el del... Si usás un solo while, lo que haces es hacer... lo iterás una sola vez. Porque vos no buscas primero la longitud y después iterás a ver si son iguales o no letra por letra, sino que ya desde entrada vos te fijás a ver si son diferentes los tamaños con este if raro. No, raro, nada. Y después buscas la diferencia de índices. Entonces, haces todo en un solo recorrido, o sea, en una sola iteración. No haces 2 veces la iteración por las mismas palabras. Sergio, ¿y la búsqueda de cada palabra, dónde está el código para que dice la comparación de los índices? En el siguiente if de abajo, ahí lo que estás haciendo es buscar en realidad la diferencia, no la igualdad, porque siempre de entrada va a ser igual, aunque pase lo contrario. Él presupuso bien, presupuso bueno, lo que me van a mandar es igual. Si lo pensáramos desde el otro lado, bueno, el algoritmo cambia. Pregunta, ahí vos decís entonces que el string 1 es distinto al string 2. Entonces lo primero que arranca es ir cada índice y va a ir fijándose en cada índice si tienen el mismo valor, ¿no? Si los valores son diferentes. ¿Por qué si son diferentes? Porque si yo lo arranco en falso, mi pensamiento fue este también, si yo lo arranco en falso, ¿cómo hago yo para decirle al final que es verdadero? ¿Por qué? Porque si yo voy comparando uno por uno, ¿no? Y yo tengo la palabra hola y olas. Bueno, en este caso no, pero por ejemplo, hola y oda con D de dedo, ¿no? Yo voy comparando. Y cuando me da verdadero, digo, bueno, me dio verdadero. Pero en el siguiente, cuando va a ser de vuelta a la iteración, también o lo tendría que cancelar antes, o tendría que hacerlo, no sé, la verdad que a mí yo no me lo imagino mucho así porque no... Porque lo razonaste así. Pero sí, es decir, ya apenas te dice que, la pregunta es si es distinto ya con el índice. Entonces, apenas oda y ola arranca, ya te tira a verdadero. Sí. Listo, y eso te manda a return. No, en realidad aquí, si encuentra que son iguales, no va a entrar en ninguna de estas condiciones, porque si son iguales y ni terminó la palabra, el ciclo sigue. Recién va a venir a esta línea que envía el 1 cuando terminó el ciclo y nunca salió por estos return que están acá, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Porque si encuentra alguna de las posibilidades de que sea falso, porque los largos son distintos, o porque estando en la misma posición ya encuentra un valor que es distinto, ¿para qué voy a seguir recorriendo? ¿No? Listo, encontré un carácter que era diferente, aviso ya que son distintos, no necesito seguir recorriendo hasta el final. Eso. Es verdad, porque al final del if, ahí dice, y si el último índice son iguales a 0, ¿no? O distintos, pregunta. Mientras que haya algo que no sea al final de la cadena, se va a seguir repitiendo. Entonces, o encuentra que las cadenas, una terminó y la otra no, o encuentra que parado en una posición, los caracteres son distintos. Creo que no se puede hacer al revés. Me parece que no se puede hacer al revés, de que arrancarlo en falso. Porque
no tenés forma de cortar en el medio a ver si es verdadero o no. Podría haber un break. Pero, bueno, habría que pensarlo. Yo muestro uno que tengo acá con el... Ah, Hilda. Tenía a mostrar. No, que yo no quiero obligar a nadie, porque odiaba ir a la escuela y que me obliguen a hablar. ¿Qué? Si es distinto al... ¿Cómo si es distinto? Sí. Exacto. Ejecuta el return. Claro, para no recorrerlo entero, sino que ya la primera letra que encuentre ya sacarlo. O sea, que no llegue hasta su final de la letra, de la palabra, digamos. Vos me decís en el primer if. Acá decís, en el while, me parece. Ahí. Ahí. Decime dónde. ¿Dónde? ¿En el if? ¿En el primer if? Hola. Ahí. ¿Vos querés poner Sí. qué cosas? Sin esto decís vos. No, lo que él quiere decir me parece que es, si va recorriendo, puede ir comparando en simultáneo, si poniendo string index más 1 es distinto al string 2 index más 1, entonces ¿qué hace? Va a ir viendo H1, H de O, L, A, S, pum, salta el error, dice, no, ahí ya es distinto. Todo en uno decís vos. Exacto, ¿no? Me parece. ¿Eso? Ven que todos vamos. Sí, habría que poner otro OR. Alguna de las tres posibilidades a salida. Eso decís. En realidad, ojo, analiza uno y el otro, eso lo tiene que hacer siempre. ¿Se entiende? Lo que vos decís es la condición de que sean distintos. Y no se puede poner, está bien lo que dijo Manu, me suena como más cortito. No se puede comparar uno al lado de poner directamente eso y ya no hace falta ni pensar si termina antes y termina después. Directamente ya al encontrar una desigualdad lo saca, ¿no? ¿Se puede eso o no? ¿Está Bueno, bien? es su tarea hacerlo, sí. Bueno, y después prueben todos los casos. No, pero ¿se puede? Todo se puede pensar. ¿Funciona? Digo, si funciona. Para algunos casos va a funcionar. Lo que hay que probar es que funcione para todos los casos. ¿Se entiende? Por ahora no, porque eso si tuviéramos muchas palabras. ¿Sí? Bueno, sí, se puede. Cuando tengamos muchas palabras para el ahorcado, vamos a usar. Pero sí, te va a tirar Bueno, lo en prueba. casi todas. Hasta ahora, si lo vas comparando, ponele pato y gato. Ya ahí arrancan distintos. Chau. Chau. Y si... ¿Cómo? Chau, dije. No, dije chau porque vos justo dijiste chau. Chau sale. Ah,
Digo, da que es verdadero, que son distintas. Bueno, pruébenlo y después lo suben. Analia, te hago una Dime. consulta. Sí. Cada letra tiene un valor en ASCII, eso, ¿no? Sí. ¿Esos valores se pueden sumar? Sí. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cómo hicimos por aquí? Que devolvía. No lo tengo. A ver, espera. A ver, yo estoy compartiendo, ¿no? Que devolvía. Ahora usé el dev solo para que me molestarme. ¿Sí? Que devolvía el valor ASCII más 1 y al devolver el char me devolvía el carácter que representaba ese valor numérico. Así que si quisiera podría sumar dos char. Ojo, cuando por ejemplo, bueno, si tengo mayúsculas, minúsculas, eso no estamos viendo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pero bueno, quizás, pero me refiero que para que un string sea igual al otro también tiene que coincidir en la mayúscula y la minúscula, ¿no? Bueno, claro, sí, sí, obvio. Hay una función que convierte un entero a... Eso decís. $92. 64, el arroba. Lo probamos. Vos querés hacer esto. ¿Y en el main? Sí. ¿No? Vos querés hacer esto. If... una cosa así. Voy a poner ahí. Esto sería, por ejemplo, 64. Esto estaría true. No, te estoy preguntando, no sé si se ve. ¿Vos querrías saber si esa comparación es válida? Vamos. Puse yo compilar y ejecutar, pero... sí. Dije, voy a usar el dev por ahí y es menos pesado. Bueno, esto tiene todo lo anterior, ¿sí? Y me imprimió. ¿Se ve? Bueno, acá... pero ahora probamos con otra cosa. No sé, 92. Hay alguien que está esperando, ahí lo acepto. Por eso, sí. El Lola me salió, yo ahora quiero ver si me sale por el no, que no se cumple la condición. ¿Ves que ahora puse 92? Antes me salió hola, pero no sabemos si salió porque salió. Bueno, un error no sale, vamos a ver. No sé. Entonces, hice un salto de línea, mira. Bueno, era que quería poner así. Verdadero. Si no... ¿Sí o no?
¿Sí? Ok. Hay algo que, sí, y en realidad hay algo que dijo alguien, si se pueden sumar. ¿Quién me preguntó eso, Pablo? Sí, bueno, si dan iguales, las palabras son iguales. Si en el caso que den iguales, también puede ser que tenga distintas letras y la suma... O sea, si dan distintas, las sumas, ya sabemos que son distintas las palabras. Y si dan iguales, puede haber alguna relación entre las letras. Porque Se podría hacer en el promedio también estarías influyendo la cantidad de letras. Ok. Porque eso exactamente es lo que hace el STR-CMP. Y en realidad lo que informa es si son iguales o si una es mayor que la otra. Después yo lo voy a subir. Pero Pregunta, ahí la aplicación... Perdón, ahí te dio que son iguales y falso te puso. No, porque esto es esto, mirá. De comparar las palabras. ¿Ves que yo puse Ana? Porque tiene todo lo que vimos antes, ¿ven? Que ingresa una letra, te dice cuál es la siguiente, ingresa 2 palabras, te dice el largo de las palabras, te dice si las palabras son iguales y después me salió por el falso. Este de acá. ¿Ven? Mirá. Esto sería, son iguales, es de la llamada a la función que compara las palabras. ¿Sí? El falso es el arroba igual 92. Exacto. Ese es este falso. Sí, si quieren les hago esto, perdón. ¿Sí? ¿Qué preguntó? No, yo me quedé con una duda con respecto a lo del pasar al código ASCII con esto de la suma. Que la suma de los dos sean iguales, de las dos cadenas sean iguales, lo que implica es que tienen el mismo largo, pero no implica que tengan los mismos caracteres. ¿Por qué? Porque ella es profe matemática. Entonces... Claro, porque yo podría estar sumando el código 23 con el 32 y después el 20 con el 35 y me están dando 55 los dos y no necesariamente tienen que ser las mismas letras. Los mismos caracteres. Entonces ahí tengo que controlar igual si el carácter es el mismo. Claro, porque el largo me puede dar igual, pero no sé, yo cuando pruebo los códigos suelo poner, no sé, donde caiga el dedo en el teclado es lo que hago. Y si justo me da... Porque puedo poner AB y BA, y en la suma me va a dar lo mismo. Eso decís vos. Claro. Ok. Sí, eso, por eso yo había dicho que cuando dan distinto, no hay muchas. Cuando dan distinto valor, la suma o el promedio, lo que quieras, ya sabes que son distintas. Cuando dan igual, puede haber alguna coincidencia como las que están diciendo. Habría que ver estadísticamente cuántas coincidencias hay, cuántas palabras distintas sumadas a lo mismo. Claro, pero si vos tenés, no sé, pones a probar a alguien y te dicen, no sé, en otro idioma, te pone una palabra y justo calzó. Sí, por eso digo, debe haber un número, una X cantidad de palabras, pero estadísticamente no sé cómo calcularlo eso. Estoy pensando, claro, lo que dijo recién Analia, si yo escribo Lora y oral, son las mismas letras, la misma cantidad de caracteres, en distinto orden, ahí te va a dar la suma, la misma cantidad de letras, pero las palabras son diferentes porque sí o sí me parece que hay que recorrer uno por uno. Bueno, pero en ese caso, solo si querés, vamos caso por caso, pero en ese caso podés ver la suma y ver la primera letra. O sea, ya no te serviría para la inversión. Claro. ¿Entendés? O sea, comparás la primera letra de una con la otra, o el valor en ASCII, y ya te tendría que dar distinto, porque
Claro, claro. Pero Primero para que qué Hay algo Hay hay algo letras que- quiero dejar esto en claro que dijo Hilda recién y antes surgió también. No hay forma de recorrer una cadena, por más función que nosotros usemos, que no sea carácter por carácter. O sea, en cualquier lenguaje de programación donde yo llamo a una función que ya está predefinida y tiene que hacer algo con la cadena, la única es como nosotros. Si yo tengo que comparar una palabra, más allá de que rápidamente yo la leo y sé, en algún momento me enseñaron que la A es la A, y lo que hago yo es rápidamente comparar las letras y comparar uno por uno. Lo que pasa es que ese algoritmo nosotros lo tenemos súper adaptado y nuestro cerebro funciona rápidamente. Pero si yo les doy 2 textos de 2000 palabras y ustedes tienen que ver si todos son iguales o dónde encuentran la distinta, igual hay que recorrer una por una. O sea que ese trabajo no me salvo. Por suerte existen los ciclos y eso repite, no hay que escribir uno por uno, pero digo, de eso no zafo. Puedo ver, entonces, si lo hago con los números, qué pasa con las mayúsculas, qué pasa con las minúsculas, todo eso lo podemos seguir pensando, pero el tema de si tengo que sí o sí recorrer cada posición de la cadena, no va a haber otra. María, te hago una consulta. Sí. Si yo armo un array, ¿sí? Pero Sí. no un string, sino un array en el que tengo, por ejemplo, números no, perdón, que tengo strings igual, pero tengo, por ejemplo, 0, no, A, B, barra invertida 0. En otra posición tengo, no sé, H, J, K, así, ¿no? Sí. Yo le doy esos valores. Sí. Al momento de que llega al barra invertida 0, el array toma los valores anteriores como válidos y los demás los descarta. Todo lo demás se descarta. O sea, yo no puedo ingresar en un array barra invertida 0 como valor. Como un carácter, lo que pasa es que uno va a hacer si yo escribo acá, decís vos, por ejemplo, espera. Porque me lo toma como... Porque una es la barra y el otro es el 0. O sea, si yo lo lee el scanf, ahí ejecuta. Yo acá pongo una letra cualquiera y yo pongo así. Esto decís vos. Claro, me lo toma como dos diferentes. Vale. Está bien. ¿Sí? O sea, ¿Y yo no le puedo asignar a una posición eso? O sea, decirle, bueno, en la posición 3 quiero que sea barra invertida 0. sí. Entonces digo, si fuera la palabra, ¿no? Palabra, eso, en la posición 3, ¿querés? Sí. Es igual, apóstrofe. Es una cadena de 0, 1, 2, de 3 posiciones. Ahí me estaría tomando Ahí la acoté, digamos, porque yo le había puesto ahí de 50, una cosa así, pero bueno. Entonces, en ese caso me lo toma como una cadena interna más. Es un carácter más, sí. Pero cuando se supondría, o sea, sí, es un carácter más el barra 0, digo. Se supondría que después de eso no hay nada. Lo que pasa es que yo ya lo tengo que leo. Decime, perdón. Cuando vos pones palabra entre corchetes 3, estás diciendo que tenés un vector de 3 posiciones. Y si le asignás barra invertida 0, el barra ocupa la posición, ¿no? No, porque en realidad es esta, que tenía tamaño 50. Yo usé la misma variable, ¿ven? O sea, usé la variable que yo había definido acá, que es palabra, subtam, y tam es 50. Lo único que estoy haciendo yo es poner en la posición 3 de esos 50 que tenía, un barra 0. Y te hago una consulta más. Por ejemplo, porque no lo probé y quizás... si yo tengo le asigno primero a palabra, le digo, vas a hacer hola. Sí. Y después le digo eso de palabra en la posición 3, no, en la posición 1 o 2, porque si no, no caería. Vas a hacer barra invertida 0. El siguiente carácter, ¿qué pasa?
Uy, Dios. Pongo, o sea, ya sé, pongo uno, me salen los dos, pero tengo. Por ciento ese. ¿Sí? Imprimimos, a ver qué sale. Antes de palabra, agregarle, o sea, que sea una palabra, o sea, definirla como palabra y después definirle que en alguna posición va a ser otra cosa. Bien, entonces yo acá la definí, ¿sí? De ese tamaño 50. Voy a leer algo y después le voy a poner en la posición 3 desde barra 0 a ver qué me muestra. No. ¿Sí? Bueno, tendría que poner en comentario todo eso. Juliana. Palabra, ¿no? Se supone que es Juliana, creo. ¿Eh? Lo corta. Ajá. Era lo que se esperaba, ¿o no? Sí. Imprimió la posición 0, la posición 1, la posición 2, la J, la U, la L. Como yo después le puse un barra 0, cuando imprime hasta, desde el barra 0 hacia la izquierda, todos los caracteres. El print, ¿no? Bien, bien, bien. El maravilloso mundo de las cadenas de caracteres es así. Es más fácil trabajar con números. Y te hago una consulta más. No, dale. Lo que no lo probamos, no hay problema. Si vos pones en el printf, sí, palabra en la posición 4. Ok. Entonces acá imprimo un char, ¿sí? Y acá imprimo en la posición 4. Bueno. ¿Qué es palabra en la posición 4? Es la cadena, que es palabra, que es el vector. En la posición de ese vector, si estuviéramos acá, por ejemplo, ¿sí? Esta es la palabra, esta es la posición 4. Una letra imprime. ¿Sí? Claro. En teoría, si no lo borra el barra 0. No pasa nada. Bueno. Ay, tengo mucho ego. Bueno. Ahí es. Te lo guarda. Porque también podría poner en la posición 38, miren. Claro, pero te guarda igual la palabra que guardaste. O sea Claro, porque ¿quién usa el barra 0? El print. Porque si no te tiene que imprimir los 50 caracteres. Y vos quizás no necesitabas los 50 caracteres para escribir una palabra. Bueno, esta es una letra. Bueno, no me imprimió nada porque en 38 debe haber un carácter. Puede ser que haya un carácter que no es válido, pero ves que no imprimió nada acá. No necesariamente porque no hay nada. Entonces eso te imprime digamos, la posición 4 de esa palabra. Yo, desde la 0 a la 49, puedo imprimir lo que sea. Creo que son números los que te ponen. Si le pones ahí un i, te pone porcentaje i, creo que te pone el valor. Me pone, sí. ¿Y te pueden imprimir un intervalo? Sí. Entre 4 y 8, por ejemplo. Sí. No hay problema. El print con el porciento S dice, yo ¿para qué voy a leer toda la palabra? ¿Sí? Si hay un delimitador que me dice, bueno, hasta acá llegó lo válido, lo que puedo leer. Lo usa el print, el barra 0. Es más, ustedes, o sea, uno cuando está ingresando las palabras no es que delimita porque pone un barra 0, sino con el enter, ahí termina la interrupción que hace el scanf, y entonces guarda, lee los caracteres, los pone cada uno en su posición del vector, y para saber que hasta ahí llegaron los caracteres válidos, pone el barra 0. Vamos a ver si me... Ay, apreté otra cosa. Ahora se va a cerrar. Ahí va.
Cualquier cosa acá, porque en realidad estamos mostrando. Bueno, me devuelven 0. A veces devuelve un carácter especial o no válido. Es demasiado bueno de poner 0. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, sí. Ok. ¿Cómo vamos entonces con las cadenas de caracteres? Vamos, eso es lo importante, que vamos. Vamos a hacer lo siguiente. Para no sumar tareas y estar todos al día, sí va a quedar abierto el chat que tenemos acá, el chat donde estamos compartiendo los códigos. Analizamos uno, ¿sí? Bueno, ahora surgió, pero de este quizás yo lo podría pensar de tal... Bueno, tratemos de que todos los que estamos acá, que somos bastantes, ¿dónde estoy yo? Que somos 18, yo voy a pegar el mío también. Tratemos de compartirlo, ¿sí? Y después vamos viendo. Yo a todos algo les fui poniendo como para ver o para no. Entonces, queda como esa tarea para esta semana. Te hago un ¿Sabes qué? comentario. En el mío, en el que yo escribí, hay una parte que no se pegó, Esta. que es ahí en el if, claro. Ahí no se pegó, lo intenté poner de nuevo y sigue sin pegarse. Así que lo voy a... Bueno, Sí. si querés. Yo lo puedo editar. Si vos querés, me lo mandás y yo lo copio. Bueno. Pero, ojo al piojo, todos, porfa, miren el del compañero, ¿sí? Y, para tener en cuenta, pero como soy... me perdí. Subí, no porque lo vamos a hacer de tarea, ¿ok? Pero sí para que vayan pensando. ¿Se ve? Sí, sí. El ahorcado. Que tiene mucho de esto que... Oh, lo tengo acá abierto, no sé para qué puse. Que pienso siempre que me lo va a... Entonces, es un juego, es un comienzo, una tentativa, porque la idea es que después tengamos muchas palabras almacenadas y que cada vez que juguemos nos tire palabras distintas para adivinar esas cuestiones, pero que vayan pensando qué necesitaría para la resolución. El que quiere escribir código, empieza a escribir código. No hay que subir nada, solamente hay que tenerlo pensado para que en las próximas clases que nos veamos empecemos a codificar esto. Profe, Sí. le hago una pregunta. ¿Se puede como exportar una librería no sé si está bien dicho, exportar una librería con todas las palabras para que se pueda Sí, podríamos tener un archivo al que recurriríamos para buscar las palabras. Ah, ¿se puede hacer con este programa? Sí, lo vamos a hacer de otra manera, pero sí porque nosotros todavía no vimos archivos y se trabajan de otra manera, pero los vamos a tener almacenados para que cada vez que juegue le tire palabras distintas. Es para que lo vayan pensando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la tarea que queda es que todos y todas, en la medida de lo posible, suban al chat que tenemos generado, acá, en funciones con caracteres, suban sus funciones terminadas y para que podamos trabajar y pensar y empezar a hacer las primeras codificaciones del ahorcado. Después vamos a ir por el tatetí y después vamos a hacer algo un poquito más. ¿Estamos? ¿Sí? Ana, puse en el chat lo que me faltaba del pedacito en esa sentencia. Perfecto. Y después hay algunos mensajes. Perdón, ya los leo todos. Vamos acá. Hola,
Arriba. Buenas. ¿Cómo no, Rodrigo? Obviamente que podemos hablar y eso es lo que te faltamos. Rodrigo, quédate y si alguien más quiere hablar conmigo, se queda también. Bueno, primero, gracias a Sergio que compartió su trabajo. Un problema. La idea es que... Gracias. La idea es que de a poco vayamos usando las clases para codificar. Mi idea es que cuando tengamos que hacer ahora el ahorcado, podamos armar algunas reuniones donde ustedes se junten y avancen con el código y después yo pueda ir a esas reuniones. Acá Meet no nos deja, o por lo menos a mí no nos deja armar reuniones. Eso es en el Zoom, pero el Zoom se corta, o sea, cada uno tiene lo suyo. Entonces, veremos la dinámica, porque eso pasaría en el aula. En el aula ustedes estarían sentados y codificaríamos ahí en el momento, porque es ahí cuando surgen las dudas. Y yo, que sea la profe, cada vez que recibo sus códigos me siento, lo miro, o sea, también lo tengo que analizar, así que así me senté un rato a leer el de Sergio y a leer el de los chicos y probé a ver por qué era que salía, por qué era uno que no salía, probar. Se trata de eso, ¿sí? Así que lo importante es que estemos tratando de pensar soluciones. Después nos van a salir las mejores y cuanto más código escribamos, más vamos a depurar algunas cuestiones. Por eso es importante que podamos compartir en el chat lo que ustedes, lo que vamos armando. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, ¿está toda la tarea entendida entonces? Sí. Bueno, entonces nos vemos. ¿Tenemos que dejar el presente? Sí, por favor. Y otra cosa les digo, estuve pensando. Si hay algunos que vienen como con más demora, nosotros siempre, en realidad, mis horarios son lunes y jueves. O sea, que yo los lunes y jueves estoy disponible para que ustedes me digan, bueno, yo se los ofrezco a ustedes, ¿sí? Yo, por ejemplo, los lunes, todos los lunes puedo abrir la reunión. Si en los primeros 15 minutos, digo, no es obligatorio, pero como dicen, bueno, yo vengo un poco más de atrás, bueno, yo a partir de ahora, todos los lunes a las 6, yo abro la reunión. Si alguien voluntariamente se quiere sumar, porque tiene alguna pregunta, porque, bueno, de 6 a 6 y cuarto yo más o menos espero, si hay alguien vamos a estar más seguramente, pero yo abro la reunión. Si necesitan algo, se suman ahí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede ser? Es que se me apareció rapidísimo, pero ahora se me bajó. Así que... Entonces, el lunes que viene no tenemos clases. No. Es decir, pero usted podría dar como un repaso de las últimas clases. Yo, si hay alguien escuchado. exacto. Yo a partir de ahora, todos los lunes a las 6, abro la reunión. Esta, ¿no? ¿La que es? Abro la reunión. A lo sumo la dejo abierta. Si nadie se suma, la cierro. Pero bueno, calculen ahí 6, 6 y media. Yo igual dejo la compu con la reunión abierta y ustedes se pueden sumar. No es obligatorio, pero así como que no vamos quedando siempre como con cosas todavía para hacer y nos podemos poner al día todos juntos. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Ahí estoy leyendo los presentes. Por hoy, finiquitamos. Yo sigo acá, aunque estaba callado, ¿eh? ¿Qué? Porque estaba intentando hacer código, pero... Ah, bueno, quédate si querés. Yo no tengo problema. Creo que había alguien que quería. Entonces, los lunes a las 18, clase de consulta. ¿Sí? Salvo que me pase algo, lo que sea, y no pueda estar. Pero les aviso antes. Pero si no, no hay problema. Bueno, gracias. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de... Igualmente. ¿Cómo te